Hoy debería yo comenzar con un tema que es un común denominador, una constante en mí, que es la mentira continua que me han dicho todos los que son capaces de eliminar la recluta en Venezuela, y que eso sigue no solamente mal, sino peor. Y ustedes van a decir, pero una vez más, ¿que no vas a decir de eso primero? Si dicen eso es que ustedes han perdido toda sensibilidad. Yo no digo social, toda percepción de lo que un ser humano puede sufrir como humillación. Pero segundo, las cosas hay que decirlas hasta que se compongan. Pero es que hoy yo también recluté a alguien. Yo recluté a alguien que trabaja con los que no son reclutas, sino los que son altos militares venezolanos. Se trata de Mecha Vivas, y vamos a hablar hoy, yo es puro tema militar. Suele decirse que en una batalla, tú me corriges después, yo les digo ya quién es, vamos a estar en suspenso. Se utiliza el plomo grueso primero para impresionar. Y yo quisiera mucho que ustedes fueran unos panas, unos fijos míos los domingos a las 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo mi listica que Carlos y yo hicimos de nuestros poderosos. Tenemos como, no pasa la docena de los que han sido increíblemente buenos en televisión, en cómo lo dicen, en qué dicen, y como ustedes muchas veces han pedido la repetición del programa, o ¿por qué tienes tiempo de no invitar a fulano? En este caso se trata de Mechita Vivas. Ella empezó conmigo, no digo el número de años, por ella, no por mí, porque yo siempre tengo la coquetería de decir mi edad. Y ella empezó en Solo por Adultos. No, mentira, yo creo que Mechita Vivas, que déjeme presentarla, es sociólogo. La razón es que es profesora en la Universidad Central, hizo un posgrado en gerencia social, estudió en Francia, y desde hace 12 años es profesora en la Escuela Superior del Ejército Libertador Simón Bolívar, ¿no es así? Y da algo tan complicado como geopolítica, estrategia, a eso que llaman los comandantes. Después ella me corrige todo. Yo le invité a ella como persona no muy conformista. Creo que fui yo primero, no fuimos Carlos, yo primero primero, sí. Siendo ella una rebelde escolar de un liceo caraqueño, ya militaba en un partido, y curiosamente ella es una viva, es una andina, y su familia, yo el que más admiro, que es el que conozco más, que es el gran arquitecto de Venezuela, que es Fruto Dios, más bien es, digamos, lo que llamamos izquierdoso, y tú eras entonces copellana, ¿no? Sí, y sigo siendo. Y sigue siendo copellana. Pero rebeldísima, y me dio un programa sensacional. Entonces Carlos y yo la anotamos, cuando tengamos una cosa buena había que hacerlo. Y hoy día me extraña que después estudió. ¿Tú estudiaste sociología aquí, verdad, Mechita? Sí, historia. Historia, primero historiadora. Sí, y después. Y luego. Sociología, en París hice el doctorado. ¿Y cómo se te ocurrió, cómo llegas tú a la escuela superior nada menos, y después a la escuela, creo que eso tiene la Academia Militar? A la Academia Militar. Sí. Y una mujer que hace 12 años todavía tenía 12 años menos de lo que tienes ahora. Sí. Cuéntame. Bueno, es muy rápido, porque termina, digamos, esa tremenda militancia social que tanto Carlos como Sofía conocieron mucho. O sea, ¿te acuerdas de aquellos programas que se caían los ranchos, que había que hacer la autoconstrucción o la construcción comunitaria, y levantamos edificios, y la agricultura orgánica, el reciclaje de la basura, todas esas cosas que son recuerdos muy bellos, porque realmente Sofía... Son tan bellos, ¿y por qué los dejaste? Me motivaba muchísimo, al punto que hicimos unos afiches muy hermosos, que el halago más grande que yo he recibido de un trabajo de mucha gente y de mucho tesón, que metimos todos en eso, que Sofía me dijo, estos afiches son tan bellos, y le dice a Carlos, de verdad que los podríamos exhibir en el museo, donde está todo el proceso de cómo se recicla pues la basura, porque teníamos un programa que la basura es un tesoro. Pero la cuestión es, bueno, ¿cómo llego a la...? Pero, perdón un momentico, ¿no crees tú que era una Venezuela mejor en la cual una Mecha Vivas y un conjunto de jóvenes creían que la basura
es un tesoro, que había que reciclarla y que había la ilusión de que podíamos reciclar muchas basuras en Venezuela. Así es. Y yo tengo que admitir bueno, que soy una persona que me he realizado mucho, porque en ese periodo, que fue el periodo del presidente Herrera, éramos todos muy jóvenes, pero logramos hacer todo lo que nuestro proyecto de una Venezuela distinta, aun cuando fuera muy coyuntural, pudimos hacer. ¿Te acuerdas? Pudimos hacer cine con Carlos Aspurua, con Jacobo Penso, es decir, de lo que estábamos haciendo con la gente, de lo que la gente estaba haciendo por sí misma. Pero tú pones todo eso en pasado. Sí, porque fue antes. ¿Y tú crees que ahora no se está haciendo? Sí, no, por supuesto que ahora no se está haciendo. Es decir, ¿Tú crees que hemos echado muy hacia atrás en una serie de cosas? En muchos aspectos creo que ha habido una involución. Por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando veo el tratamiento que se da al problema de los damnificados, yo digo, bueno, debe ser que ya estamos como los viejos, que uno dice, caramba, pero esto debería hacerse de esta manera. ¿Por qué les cuesta tanto el poder atender a esta gente de esta manera cuando se tiene tanta experiencia acumulada? Todos los años hay damnificados. Es decir, ¿por qué no se pueden tratar con dignidad? ¿Por qué no se pueden dar soluciones relativamente definitivas al problema? Sí, es como un círculo vicioso. Pero yo creo que justamente haberte invitado hoy es porque yo decía, ella tiene que darnos una explicación, porque tú tienes la edad de ser optimista, que para mí es imposible de serlo, porque si sabemos todo lo que se debe hacer, y sobre todo que Mechita estudió en Francia, donde sin duda existe una cosa que es un método de pensamiento ilógico. Si lo pudimos hacer o lo intentamos hacer a 12 años, ¿por qué ahora estamos peor, sabiendo que podemos hacerlo mejor? Sí. ¿Por qué tú crees, o por lo menos yo creo, que la América Latina está casi destinada al fracaso? Sí, yo creo en un principio de realidad. Es decir, me parece que nosotros no podemos perder el principio de realidad. Esto no quiere decir que somos apocalípticos, no, por supuesto que no, que somos aves de mal agüero, pero el principio de realidad es muy importante. Y bueno, la sociología es esa interpelación permanente, es así como los programas de Sofía, que te interpela permanentemente. Entonces la sociología te interpela el hoy, el ahora, qué es lo que está pasando y por qué está pasando, y también para ver qué es lo que va a pasar más tarde. Entonces uno de repente, el cambio en sentido negativo que se ha producido en Venezuela ha sido una velocidad inmensa. O sea, ha sido, digamos, lo que a los países del sur les costó un buen tiempo llegar a esos niveles de pobreza, a esos niveles de pauperización de sus sectores medios. Les tocó un tiempo relativamente largo, o por lo menos razonable. A nosotros fue como si de la noche a la mañana. Y un deterioro también de nuestra capacidad de emprender cosas. Y eso no quiere decir que no tengamos unos estupendos profesionales a todos los niveles, que no tengamos gente con mística, que no tengamos gente con deseos de hacer cosas. Pero es así como si se hubiese levantado un muro inmenso de castración, de que uno, yo lo digo porque lo he vivido, de repente empiezo cosas con muchísimo entusiasmo, y eso no creo que me pase solamente a mí, sino a muchísimos profesionales, de que se empieza con mucho entusiasmo, con mucha creatividad, con mucha asertividad, y de repente viene como así, como si uno agarrara este vaso, ¿verdad? Y te dan aquel baño de agua fría. No se puede. Aquí nunca se ha hecho de esta manera. Aquí no hay tanta agua para darse un baño. Para darse un baño también es verdad. Entonces, eso ha hecho que mucha gente se repliegue. Es decir, se mete en su cuevita y diga, yo no me meto en este lío, yo no participo en esto porque se frustran, se castra a la gente. Entonces nos hemos vuelto una sociedad castradora. Yo diría que más que castradora, conformista, pero yo me sentiría muy mal de tener a una persona en un uniforme militar, al cual consulté a Daniel Farías. Daniel,
¿Se pone su uniforme completo con pantalones o se pone su falda? Yo creo que como él actuó más como hombre que como director de televisión, y dijo, no, que ponga su falda. De tener aquí a una persona que puede trabajar con militares, Sí. 12 años. Los militares, para nosotros, lo que llamaban, hay una cosa que llamaban las fuerzas vivas en un tiempo y otra, que son las sagradas FAN, las Fuerzas Armadas Nacionales. Es que ellos son marcianos, es decir, no son venezolanos como nosotros, porque tú hablabas de la palabra castrada, y por Dios que me la tomen bien, en el sentido de no pueden votar. Si tú tuvieras un grado militar por el cual no lo quieres tener, a pesar No, yo no de soy todo eso, asimilada. pero si usas el uniforme, tú eres asimilada, tú no podrías venir aquí a la televisión, pero les das clase de algo que es sumamente difícil, complicado, ya a militares de muy alta formación intelectual, que les da geopolítica y estrategia. ¿Quiénes son esos marcianos? Cuéntanos quiénes son esos marcianos. ¿Qué piensan esos marcianos de esa Venezuela? ¿Cómo les das clase? Primero, ¿cómo te aceptaron? Rubia, hace 12 años, etcétera, etcétera. Bueno, no totalmente fea. Claro. No será mi universo, no totalmente fea. Bueno, fue muy sencillo. Yo vi un recorte en el periódico, es decir, yo quería hacer cosas interesantes como las que había hecho en París, como las que habíamos estudiado allá, como las que habíamos incursionado también desde el punto de vista del desarrollo intelectual. Yo vi un anuncio en el periódico de la Academia Militar de Venezuela, donde el general Carlos Julio Peñalosa Zambrano era el director, y él estaba llamando a un concurso de credenciales, a un concurso como los de la universidad, y necesitaban gente que conociera de filosofía de la guerra, del pensamiento de Karl von Clausewitz, ese gran general prusiano, y yo agarré mi periódico, recorté el aviso y me fui para allá. O sea, yo tenía un afro, ¿te acuerdas? Y siempre en blue jean y mis botas, por supuesto. Entonces, toda tu pose de contestataria. luchador. Exacto. Bueno, eso sí, me corté mi pelo y me fui, no en blue jean ni nada de eso, sino normal. Fuiste de señorita. Fui vestida así de profesora. De profesora. Y realmente fue muy interesante porque fue muy largo el proceso de aceptación. Sí, digamos de contestar a las preguntas, de responder al examen, del análisis de los credenciales, todo eso. Habían como 5 o 6 personas el día que yo fui, y para mí fue una sorpresa cuando a la semana me llamaron. Es decir, que efectivamente, bueno, yo había quedado para tomar la cátedra de filosofía de la guerra en ese momento, sí. Y yo quiero rendir homenaje hoy y con todo el cariño del mundo al general Peñalosa, que no sé dónde está. Por cierto. Sí, entonces, que él me decía que él, cuando, claro, la gente le criticaba que por qué tenía una mujer dando filosofía de la guerra, y además lo decían en mi propia cara. Entonces él decía, bueno, consíganme otra persona que sepa tanto de Clausewitz como Mechita. Si me la traen, bueno, yo la quiero. Es que Mechita, el nombre en sí es una cosa muy impresionante, porque tú, sin duda que prende fuego. Con los alumnos, pues. ¿Y tú prendes mucho fuego allá en la escuela? Bueno, yo creo que hay que... las Fuerzas Armadas, así como la Iglesia, son instituciones son instituciones totalizantes, como misteriosas, como muy cerradas en sí mismas. Entonces, el resto de la sociedad, o sea, esa puesta aparte de ese tipo de instituciones, la gente se crea como muchos mitos, como muchas cosas no claras. Pero sí son frustrantes. Es decir, en Venezuela, donde el voto es tan importante, no votar, no poder escribir cuando artículos. otras sociedades, sí, porque por ejemplo en Brasil los militares votan tranquilamente. Bueno, pero yo pienso que podemos llegar a eso. Esta sociedad creo que tiene que mejorar, que tiene que ser cada vez más abierta, más civilizada, para que eso pueda suceder. Pero tú me preguntabas sobre los estudiantes. Sí. Yo creo que son gente que no son marcianos, y todos los que si me van a oír, por supuesto, yo no soy marciano, dirían ellos. No, son seres humanos hermosos, jóvenes con muchísimas inquietudes, con muchísimas angustias, con grandes deseos de saber y con muchos deseos de servir y de luchar por esta Venezuela, y con sensibilidad social. Si no es para hacer la guerra, y nosotros somos todos por la paz. Entonces, bueno, esa es una institución, por supuesto. Uno diría que, mira,
el presupuesto venezolano para las Fuerzas Armadas es muy alto. Y yo creo que lo hablamos un día tú y yo, que es como, yo no sé cuánto se le da a las Fuerzas Armadas y nadie protesta. Es como darle un juguete a un niño y le dice, mira, tú tienes esto aquí, que es lo más bello, qué sé yo, ¿cómo se llaman esos aviones que compran ellos? Sí, ¿Cómo se llaman? los F-16, Sí, no sé qué. bueno, hay y mucho tú los más puedes moderno. practicar y lo puedes volar, pero más nada. Entonces dice, bueno, entonces ¿cuándo los puedo usar? ¿Cuándo puedo hacer mi guerrita? No, pero eso no es tan así, Sofía, porque realmente nuestras Fuerzas Armadas están altamente profesionalizadas, con una clara conciencia de cuál es su responsabilidad en defensa, digamos, y esto no es un eslogan, en defensa de la soberanía del territorio. Y yo decidí trabajar en geopolítica y decidí trabajar en estrategia y realizarme desde el punto de vista intelectual, porque yo creo que la historia, es a través de la historia que yo he aprendido que las grandes decisiones que la humanidad ha tomado ha sido a través de los conflictos bélicos y a través de la guerra. Y yo creo que pudiéramos decir con Trotsky, ese lejano paisano tuyo, el gran León Trotsky, que él decía algo que es cierto. Por cierto, puede ser que usted sabía que hay muchos trotskistas en Venezuela y entre los militares también. Sí, bueno, porque fue el creador del Ejército Rojo, claro. Y sobre todo en Bolivia. Yo creo que donde yo más he conseguido trotskistas muy preparados y muy formados, parece mentira, un amigo mío, es en tuyo, Bolivia. me dijo, me voy a un congreso en París de trotskismo. Sí, la Cuarta Internacional que fundó Trotsky. Entonces Trotsky, ese maravilloso creador del Ejército Rojo de la antigua Unión Soviética, él decía, puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesado en usted. Nos podemos meter debajo de esta mesa, es lo que se dice de la pero política, resulta de que... Esa gente dice, no, si a mí no me interesa la política. Pero que la política pero está los políticos todo. se interesa de uno y le hace la vida a uno, uno Claro. hace la irse de un país a uno. Bueno, y es lo que a mí hoy día, con esta creciente marginalidad, con los indicadores tan dramáticos que nosotros tenemos, es como uno le puede conversar a la gente de cierto nivel para incorporarse en muchas cosas de transformación de la sociedad. Es que, bueno, puede ser que a usted no le gusten los barrios, puede ser que usted no esté interesado en el hambre, pero resulta que una ciudad como Caracas está rodeada de los sectores populares por todas partes. Yo no te diría que está rodeada. Y el hambre... Todos estamos sumergidos. Exactamente, y el hambre está al lado de una situación muy difícil de nosotros. De manera terrible. que, Mira, que como así tú pasa sabes, un poco con la guerra. Es decir, estos son profesionales para la guerra, fundamentalmente para la guerra y para nada más. Ellos están preparados para eso. Y eso... pero lo que deseamos todos es que claro. que no los utilicemos. Ojalá. Pero nos cuestan mucho. Sí, ojalá que nunca lleguemos a tener una guerra, porque hace mucho tiempo también conversábamos con Sofía de que la guerra es peor que el infierno, para hablar así en términos muy alegóricos. Es decir, la guerra es peor que el infierno, ¿por qué? Porque en el infierno van los que se han portado mal, los que han pecado, pero resulta que en la guerra van todos, tanto los buenos como los malos. Digamos, estamos hablando muy alegóricamente, yo no soy así maniqueísta de lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, no. Pero imagínense cómo será lo terrorífico, el infierno que es la guerra. Es decir, que yo no creo que nuestros militares estén deseando jugar locamente con eso que tú denominabas sus instrumentos de trabajo, porque esos son sus instrumentos de trabajo, porque ellos saben, aun cuando sea teóricamente, lo que es la guerra. Mira, los militares tienen lo que llaman la jerarquía, y uno, en estos días yo estaba visitando, si se puede decir visita, estaba tratando de ir a ver qué podía hacer por un preso en este horror y una vergüenza de Venezuela que se llama el retén. Y por la persona por la cual, porque uno no puede hacer las cosas por todo el mundo, uno quisiera, tratamos de cambiarlo de sitio, de un horror a otro menos horror. Entonces, por la manera que me saludó, se paró, yo dije, ¿tú eres militar? Yo sí, y yo fui escolta del presidente tal y hice el servicio militar. Hay una manera de ser. Entre ellos tienen la puntualidad. Y yo no soy militar, pero soy terriblemente puntual, y por eso yo me entiendo tan bien con una gente cuyo
base es traernos artículos que nos hacen ser puntuales. Yo, por ejemplo, uso el Omega Constellation, que me permite ser absolutamente puntual. Eso lo tienen los cupelos, lo distribuyen los cupelos distribuyen todos esas cosas maravillosas que son los relojes, unos más hermosos, unos menos, pero todos dicen la hora puntualmente, porque todo lo que hacen los cupelos es lo que, como hoy dice, es puntual. Los cupelos son los distribuidores de Omega en Venezuela. Pero volviendo a la puntualidad y a la manera de ser, hay una jerarquía, por supuesto, en los militares, hay una manera de ser. Claro. Tú reconoces un militar como es decir, un ¿Cómo cura, se reconoce un sacerdote? Pero un cura se quita los hábitos. Es decir, yo el otro día tengo entre la gente que colabora conmigo, una persona, y inmediatamente le dije, ¿tú fuiste cura o hiciste? ¿Y por qué, Sofía? ¿Y cómo se dio cuenta? Bueno, porque, y por cierto que es de los que lleva la cultura a través de los barrios y todo, y lo hace con más amor que nadie. Sí, es que es como una Pero marca, hay una manera una marca de fábrica. Ahora, sí. si no están sino preparados para la guerra, y lo que todos deseamos en el mundo es la paz, no son inútiles, no son bon à quoi, como dirías tú que hablas francés. No, porque resulta que no los podemos poner a trabajar, como todo el mundo. Sí, y las no vengan a creer que no se trabaja, que no se entrenan, que no se preparan. Pero resulta que la mejor manera de tener paz es teniendo unas buenas Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, como bien decía uno de los principios de Carbon Clausewitz, que Carlos, sí, a mí me gusta mucho. Carlos le encantaba, tengo unas muy buenas ediciones de Clausewitz, que tú debes tener mejores, pero sí, están no, pero no me importaría ir a registrar un poquito. Están subrayadas, la única sí, ventaja que tiene. Qué bueno. Qué buena manera de intercambiar. Entonces él decía que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, es uno de los principios de Clausewitz. Entonces, cuando vamos a la mesa de negociaciones, también como lo plantea un gran amigo, nosotros tenemos amigos comunes que ya no están vivos, como Raymond Aron, Carbon Clausewitz, todas esas personas, ¿verdad? Rilke. Pero a Ron también lo entrevisté yo. Sí, tan bello, Raymond Aron. Él decía que la seguridad de la paz radica en que tú tengas detrás de ti unas buenas Fuerzas Armadas para poder negociar esa paz. Porque si tú eres muy débil o tu enemigo te percibe muy débil, él sabe que te puede declarar la guerra. Pero si estamos parejos o si tu adversario sabe que tú eres más fuerte, él va a pensar mucho para declararte la guerra. Y si estamos tablas, si estamos equilibradas y las fuerzas son equilibradas, entonces él también lo va a pensar mucho para declararte la guerra. Pero si por el contrario, tú no tienes un respaldo muy fuerte atrás, entonces la negociación de tu parte va a estar muy débil, eres muy vulnerable frente a tu adversario, y entonces él es el que decide cuándo va a hacer la guerra, porque así los estados toman las decisiones para hacer las guerras. Alemania, como fíjate, los suizos, Alemania, por ejemplo, los suizos no tienen ejército. Costa Rica porque no siempre tuvo ha tenido ejército. Una tradición de país neutral. Bueno, y Costa Rica, y en el fondo hay muchísimos países en los cuales los militares, por ejemplo Israel, que es un país tan militarizado, y a la vez no es militarizado, porque todo el mundo es militar, porque pero todo el mundo no lo es. Ellos tienen un ejército de milicias, están en guerra permanente, están permanentemente entrenados. Por eso, pero yo quiero decirte una cosa, mira, vamos a sentir lo que es Venezuela. Es verdad que ahorita estamos en una situación de crisis sumamente difícil, que los venezolanos no estamos acostumbrados a manejar la crisis. No vamos a analizar eso en este programa, es consecuencia pues de todos los errores que nosotros hemos cometido, de las cosas que hemos dejado de hacer. Que seguiremos cometiendo. Y que a lo mejor seguiremos cometiendo y perderemos maravillosas oportunidades. Pero Venezuela es un país desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico extremadamente importante. Nosotros seguimos siendo uno de los países o el país que tiene más reservas petroleras en el mundo, que es un país con reservas energéticas absolutamente extraordinarias. Y eso lo saben el resto de los países, tanto nuestros vecinos más cercanos como nuestros amigos
de los países de otros continentes. Pero también sabemos, entonces sabemos en el mundo entero somos algo como que muy hemos apetecible. votado todo eso. Por supuesto. Que, digamos, pero estábamos conversando que digamos que eso es como harina de otro costal, aunque no deja de tener toda la pertinencia a lo que dice Sofía. Pero somos un país como muy apetecible, muy deseado, porque hay demasiadas riquezas estratégicas, ¿no? Además de nuestra posición geográfica, que es sumamente importante. Extraordinaria. Entonces nosotros tenemos la absoluta necesidad, yo no soy belicista, o sea, yo creo profundamente en la necesidad de la paz y del equilibrio de las naciones, pero absolutamente nosotros necesitamos estar muy fuertes. Y quiero decir esto con toda la conciencia venezolana que tenemos que tener para terminar esta temática de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que tener unas Fuerzas Armadas altamente profesionalizadas, tecnológicamente equipadas y con una gran conciencia nacional. Es decir, porque eso es lo que nos falta. Y cuando tú hacías ¿No referencia... le tienes miedo a la palabra nacionalismo? Yo pienso que, como conversábamos hace unos cuantos días, es decir, aunque las fronteras no existieran, es como si, y Sofía hacía una analogía muy tan clara, porque ella es una gran pedagoga, decía, es que entonces las tenemos aquí trazadas así como sobre la cabeza, es decir, así las borráramos, ¿verdad?, de los mapas y de todas partes, la gente la tiene como metida aquí adentro. Y es que lo vemos hasta en los estados. Fíjate la dificultad que ha tenido España para integrarse. Es terrible. Italia mismo. Italia. Es decir, la propia Alemania, que uno la ve, no ahorita que está incorporando a lo que era la Alemania oriental, es que ellos mismos, con sus propios territorios, todavía les tienen que hacer un esfuerzo porque Baviera se sienta alemana, porque el otro se sienta... No digamos de lo que pasado, de lo que está pasando en Rusia, ¿no? Y todo, y lo de Rusia es realmente nuestros militares... Y por eso te decía una cosa, que cuando nosotros conversamos sobre la cuestión del nacionalismo, al cual yo, pues todo, hay que tener mucho miedo con eso, pero también paralelamente a eso nosotros discutimos mucho este año sobre el globalismo, es decir, la situación de que el mundo es de una interconexión y de una interdependencia absolutamente inevitable. Entonces no estamos solitos en el planeta, sino que tenemos que pensar en que nosotros formamos parte de este globo y que cada vez estamos mucho más cerca unos de otros. O más lejos a la vez. Y más lejos a la vez. Bueno, una experiencia lo tenemos en Yugoslavia, Herzegovina, ¿verdad? ¿Quién se va a imaginar que ese horror iba a suceder? Ahora fíjate una cosa, generalmente cuando hablo con los pintores, me dicen, chico, pero eso no está mal para Venezuela. O cuando me dicen, ¿por qué tú te esmeras tanto en poner esta exposición así, ni que estuviéramos en Londres? Yo digo, no hay un metro, sino un metro. Ese metro tiene 100 centímetros. Y no está bien que nosotros tengamos un metro de 75. Nuestros militares están bien para Venezuela porque están suficientemente preparados y te tienen de profesor y saben quién... No, ellos saben que tienen que ser mejor, porque yo creo que si hay un sector, además del científico de investigación tipo IBIT y los centros de investigación de nuestras universidades, que está más cerca y que conoce más... Perdón, que no te oí. O sea, que si hay un sector en Venezuela, aparte de los sectores científicos tipo IBIC, por ejemplo, IDEAS, o la gente que hace investigación en la universidad, que está más cerca de los adelantos científicos y tecnológicos que se producen en el mundo, en el gran mundo desarrollado, son precisamente los militares. Porque lamentablemente, Sofía, lo que más se desarrolla en el mundo y en donde más dinero se invierte y donde más materia gris se invierte es precisamente en las armas. Fruto a quien yo siempre, que tú quieres tanto y que todo Venezuela lo admiramos. No solamente porque sea mi tío, sino porque es un ser humano. Es un gran ser humano, un arquitecto apasionado, un amante de su país. Yo aprendí una cosa con él que nunca se me va a olvidar, y estábamos viendo la catedral gótica de Notre Dame, y él le explicaba a un grupo de amigas que eran todas arquitectos. Ahí yo era absolutamente ignorante para poder entender, digamos, toda la complejidad de las explicaciones que él daba. Pero nunca se me olvida una frase que dijo mi tío Fruto. Dijo, en el desarrollo estructural
más elevado que el ser humano desarrolló en la Edad Media fueron las catedrales góticas. ¿Y saben ustedes cuál es el desarrollo estructural más elevado que ha desarrollado el hombre de hoy? Son las armas. Entonces, cuando nosotros pero creemos... lo dijo un gran sentido crítico, supongo yo. Sí, por supuesto. No, Sí. era digamos, acuérdate que Fruto se sumerge en lo que es su desarrollo estructural. Yo creo que lo diría en el sentido como lo diría humildemente yo, que es el desarrollo del intelecto, el desarrollo del espíritu contra el desarrollo bárbaro de la destrucción. Sí. Porque esas catedrales fueron destruidas por los nazis. Sí, señor. Esas catedrales y ese arte que nosotros vimos, que se llamaba arte degenerado, fue destruido por los nazis. Yo te digo esto en el sentido de que nuestros jóvenes profesionales militares, especialmente los jóvenes, es decir, tienen conciencia de que tenemos que trabajar muy duro, de que tenemos que estudiar muy duro, de que tenemos que diseñar modelos propios, adecuados a nuestras realidades. ¿Por qué? Porque el desarrollo, la brecha entre lo que somos nosotros, desde el punto de vista científico, tecnológico, educativo, y lo que son los otros países desarrollados, es realmente una brecha inmensa. Ahora, entonces, ¿cómo lo pensarían también los investigadores en medicina, los investigadores en física, en química? Es decir, sienten que hay una brecha inmensa y que eso es un gran desafío y es un gran reto. Tú nombrabas Italia, las catedrales. Italia es un país lleno de cosas excepcionales. Y son los italianos los que son los maestros del diseño. Y entre los maestros del diseño están todas las cosas que diseña Pirelli. Pirelli tiene fe en Venezuela. Tanta fe tiene que además de cada vez incrementar su industria, y cada vez que tú ves un carro, un camión de esos enormes, tú lo ves inmenso y dices, es un caucho Pirelli, y después de ver esa publicidad tan bellísima que tiene, se ha ocupado del arte, y son ellos los que nos han animado, los que nos han exigido, los que nos han permitido de hacer algo por los jóvenes, haciendo el tercer salón de jóvenes Pirelli. Es el tercero. Hubieran podido hacer un primero y pararse un segundo, no ellos. Y hemos incorporado ahí a Colombia, esta vez al Brasil, de manera que la cultura rueda por los cauchos Pirelli. Ahora, hablar con Mechita me causa a mí muchísima angustia, porque mis hijos me critican mucho, que yo pregunto mucho, pero eso es de formación profesional, ¿no? Claro. Yo pregunto y pregunto y pregunto, porque yo trato de entender cosas que a veces no puedo. Y yo no puedo entender, aquí para mí es muy difícil entender a los militares, es decir, lo que es el mundo militar y todo. No, es comprensible, no es tan te fácil. una cosa, teniendo un gran respeto. Pero entre otras cosas, como no quiero ser mujer muerta aquí, me dirían que soy una pésima reportera, porque ya por todas partes me vienen papelitos y órdenes y cosas, que porque yo no pregunto si tú fuiste profesora de Chávez y de Cárdenas y todas esas cosas. Entonces, No, porque yo quiero seguir viva. No, realmente profesora no. ¿No te tocó nunca? No, porque ellos son comandantes, digamos, y para ese momento... ¿Tú todavía no le dabas a los comandantes? No, estábamos en la academia militar. Pero no evites la pregunta, ¿tú has oído decir qué tal alumnos eran, qué pensaban? Bueno, todo el mundo sabe, y la prensa lo reseñó, no estamos diciendo ningún secreto, que por supuesto eran los primeros, casi todos estaban entre los primeros de su promoción. Tanto Chávez como Cárdenas. Sí, y y Hugo Chávez Frías, el comandante Hugo Chávez, es decir, fue oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela. ¿Tú lo llegaste a conocer? Claro, por supuesto, era nuestro compañero de... ¿Sabes que yo creo que de clase, no sé si de trabajo, coincide en su ser profesora también junto con Mercedes Pulido, que era clase I también? No, Mercedes da clase en la Universidad Católica y en la Metropolitana. Pero de una materia semejante a la tuya o algo así. Ella es psicólogo social, entonces trabaja en psicología social. Porque ella me dijo en un momento dado que le dio clase a alguno de ellos, algo me dijo, que eran muy buenos alumnos en ese sentido. Sí, como no, bueno, y todo su promoción y las Fuerzas Armadas pues lo reconocen. Pero el que es bueno, tú es en bueno. tus clases, pero ustedes tienen que ser, ustedes al fin y al cabo leen periódico, no son alfabetas. No, por supuesto, no. Además es cláusula y leen el periódico. Cuando ellos ven lo que ha hecho Chávez, o lo que dice Chávez, o hoy día, lo que es Cárdenas ya dentro de otro concepto, claro,
¿Qué opinan ellos? ¿Qué dicen? Bueno, ¿Ellos les gustaría hacer algo igual? ¿Creen que ese es el camino para Venezuela? es decir, yo tengo que ser aquí muy sincera. Aquí siempre. Y en todos lados, pues, porque los jóvenes oficiales de hoy, de las distintas jerarquías, no creen que ese sea el camino. Y por el contrario, ellos piensan, y no los estoy traicionando en su interpretación, que realmente esos levantamientos le hicieron un gran daño, no solamente al ejército, sino a la aviación y a la marina. O sea, les hizo mucho daño. ¿Tú no le das clase de filosofía ni nada de esas cosas a los marinos y a los... No, yo trabajo estoy ahorita en la escuela, pero trabajo con la Guardia Nacional, en la Escuela Superior de la Fuerza Armada. ¿Podría decirle a la Guardia Nacional que sea un poquito más cívica? Sí, monstruoso. Sí, pero al mismo tiempo son... Es que tú no has visto cómo maltratan a la gente. Sí. Es porque, claro, ellos están en el frente. Yo no estoy justificando el maltrato ni el abuso. Pero es que en cuanto se tiene un uniforme, yo te veo uniformada, pero todavía no te tengo terror. No. Pero te digo una cosa, yo veo un guardia nacional meterlo. No, esas cosas hay que las cosas que no marchan bien hay que criticarlas. Y sobre todo yo siempre te digo, si es negro y pobre. Cónchale, sí. Sí, tiene un uniforme. Bueno, porque ha sido como un símbolo, una tradición. ¿Por qué tus comandantes, tus alumnos maltratan tanto a los reclutas? Yo tengo... Bueno, yo quiero decir una cosa con la cuestión de la recluta. O sea, la recluta no es... No, en este momento porque comen completo. Sí, no es una actividad absolutamente de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo que hacen es que reciben al conscripto, pero es una actividad cívico-militar, donde el Ministerio del Interior tiene una gran responsabilidad. Y es el Ministerio del Interior el que recluta, es el Ministerio del Interior el que lo maltrata son tus amiguitos. Y entonces basan a los conscriptos. Si lo maltratan los dos, el maltrata que lo recoge, lo maltratan después. Sí. Lo único que después es que saben sonar los pies de... Sí. Bueno, en este momento, digamos, yo creo que es por la crisis, por supuesto, no hubo recluta. Es decir, realmente no se le pudo dar no, sino que simplemente eran demasiados los demandantes. No me digas. Es decir, mucha gente quería entrar a mí me han dicho si yo podía hacer algo para... Hubo mucha gente que solicitó entrar. ¿Por qué? Porque el soldado se prepara, porque el soldado adquiere allí una profesión, porque es alimentado, porque es vestido. Subalimentado. No, un rancho de un soldado no es muy bueno, yo los he visto. No es absolutamente, digamos... No come lo mismo que come el general, ni el capitán, ni el comandante. Claro, en ninguna parte la igualdad es otra cosa utópica, el costo es muy elevado. Pero es muy elevado, especialmente porque el oficial paga su comida. O sea, nuestros oficiales, como nosotros que comemos en los comedores, es decir, nosotros pagamos nuestras comidas. El soldado los oficiales también. Los oficiales también, por supuesto. Y los soldados no. Pero no podemos decir... Y además, el soldado de hoy es un soldado no nos podemos poner a llorar sobre la vida de los generales ni de los comandantes. No, por supuesto que no. Yo lo he visto con sus guardias y con sus guardaespaldas y con una vida muy superior al promedio de la vida de los venezolanos comunes. Sí, pero no podríamos decir tampoco que son los que más ganan, porque, bueno, yo me imagino, es decir, los salarios de la gente de PDVSA, con todo el respeto, de la gente, la misma Electricidad de Caracas que nos quiere subir la luz y todas esas cosas. ¿Tú entiendes por qué la quieren subir? Yo entiendo por qué la quieren subir, pero también entiendo al venezolano y a todos estos compañeros que están aquí con nosotros cuando empiecen. Hoy pagué el último recibo barato de la luz de mi casa. Yo creo que fue el último. ¿Cómo irán a venir los otros? Y tú sabes lo que Yo es sé el que mercado. todos los servicios son caros y no creo que el servicio de la electricidad sea realmente... Nosotros pagaríamos todos mucho más. Con gusto, si todo funcionara, si la sociedad funcionara, es decir, realmente nosotros pagaríamos con gusto, pero resulta que no funciona y tenemos que hacerla funcionar. Ahora, dime una cosa, en Israel, que está, por desgracia, muy militarizado, sí, es un país sumamente atractivo. Mujeres y hombres van al ejército primero y después van a las universidades, y no hay analfabetas, por supuesto. No hay gente sin oficio. Es un país muy peculiar. Allí es normal que las mujeres vayan al ejército. Sí, todas. Pero ¿por qué en nuestros países las mujeres no tienen por qué ir al ejército? Porque la mujer aquí tiene tantos
trabajos que cumplir mucho más terribles que el hombre. La mujer aquí tiene Claro, un peso, pero no hay ningún derecho a que por el hecho de que yo sea mujer, a mí se me excluya de cualquier actividad. Nosotros tuvimos unos años en donde a nivel de la aviación, de la Escuela de la Aviación y de la Escuela de la Marina, de la Armada, se aceptaron mujeres cadetes, es decir, mujeres efectivas, profesionales. Yo desde mi punto de vista, sí, yo me siento muy orgullosa del talento y de la capacidad de nuestras oficiales de la aviación, al punto de que hemos tenido compañeros de otros países, específicamente de Brasil, de los Estados Unidos menos porque hay mujeres muy activas en las Fuerzas Armadas, que él se sentía sorprendido de ver a las jóvenes oficiales, a las capitanes, trabajando al igual que los oficiales en la Escuela Superior de la Aviación. Y también yo me siento muy orgullosa de esas mujeres oficiales de la Marina, de esas que fueron cadetes y que hoy día son oficiales. En el Ejército nunca se permitió que en la Academia Militar ingresaran mujeres, están por la vía de la asimilación. La Guardia Nacional tampoco permitió tener mujeres, digamos, desde la EFOFA, desde escuela, pero hay muchísimas mujeres profesionales asimiladas. Llegan hasta el grado de coronel, incluso mujeres valiosísimas. Pero asimiladas son, digamos, aquellos profesionales que por ejemplo, sirven al ejército, médicos que desean ser médicos militares, psicólogos que desean psicólogos militares, etcétera, y que les gusta ese tipo de vida. Yo tengo amigas fantásticas que realmente tú para esto sirves, tienes vocación. Yo honestamente no tengo vocación para armas. Bueno, a mí me gusta hacer tiro de combate, pero no puedo hacer, yo no tengo título de locutora, no puedo hacer... Sí puedo decir, yo hago tiro de combate en Magnum y cursos de defensa personal, es decir, realmente allí. Pero ¿sabes? Tú sabrías manejar un cañón, mira, ahí se asustaron. Bueno, es que todo está muy, hoy en día, todo está demasiado cibernetizado, yo cuando veo un avión, cuando se voltea el piloto a hablar conmigo, y yo me aterro porque se va solo, yo me voy corriendo a mi puesto, eso me da... A mí otra cosa que, digamos, ya que estamos hablando así tan ligeramente, aunque se pongan bravos todos los demás, incluidos los compañeros míos de partido, de mi partido COPEI, yo me siento infante. Yo me siento de infantería, aunque doy clase en blindado y en artillería y tal, pero yo me siento infante. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las subametralladoras. Es decir, como esa obra... ¿Qué es eso de la subametralladora? Es decir, que son, por ejemplo, el tipo FAL, el Galil, que es un fusil muy bueno, israelita, por supuesto. Ay, Mechita, ¿para qué te israelita, me encanta el M16 porque la subametralladora, es decir, me gusta ese tipo de... Es que, digamos, como diseño... ¿Tú tienes marido? ¿Ah? ¿Tú tienes marido? No, me divorcié ahorita, no. Yo lo comprendo perfectamente. ¿Tú crees que se aterró de tener una mujer así? Pero bueno, de igual manera... Por favor, todos saben que igualmente me encanta la poesía y la música sacra, conversando con la gente. Estás poniendo un anuncio, se encuentra una chica, pero después voy a hacer otro comercial. Yo quiero hacer un comercial con esto, porque esto no es un comercial, yo tengo pasión, y usted absolutamente lo que llaman en amor con este Motorola. Y por supuesto, ¿dónde lo conseguí? ¿Cómo lo conseguí? En Arte Peter, allá en el Centro Plaza. Y una cosa maravillosa, pero yo siempre, así como visito los museos, a mí todo lo que es comunicación, todo lo que es teléfono, mis hijos me dicen, pero ¿por qué te gusta lo que es computación? Y nadie mejor, porque en Arte Peter está la familia Roja. Y ellos comprenden la dificultad de yo entender las cosas. Entonces no me tratan así en bruto. Me dicen, mira, esta computación es tal cosa y tal cosa. Y tratan al cliente de una manera que uno entonces se queda. Y es gravísimo porque uno entra y dice, yo voy a comprar una cosa y termina comprando mucho más. Porque venden más barato, porque son amables, porque traen lo mejor, porque te dicen, esto es mejor que no lo compre. Es decir, son fantásticos. En Arte Peter, en el Centro Plaza. Pero vean esto, cuidado. Véanlo nada más, pero no me lo toques mucho. Yo lo dejo aquí con mucho cuidado. Ese es un Motorola, fíjense la perfección de esto.
Y yo siempre digo que yo lo hago así, y después, yo, como uso mucho bolsillo, me lo pongo aquí. O sea, el palito sé que es la motobola. Pero es increíble, yo sé que el próximo anuncio yo se lo ofrecí a Mechita. Se encuentra joven, rubia, con uniforme, le gustan las ametralladoras, hace tiro, sí, es un tiro de combate, o sea, tiro de combate, defensa personal. y le gusta la poesía, Clausewitz, Aarón, Y me gusta, milita en un y partido. Juan Sebastián Bach, me encanta. Juan Sebastián Bach. Le Sí. gusta la televisión también. Por supuesto, y me gustan los buenos programas como este. Gracias por la... Digamos. Por eso, por lo menos tratamos de hacerlo. Pero ahorita no militas como antes en un partido político, así. Bueno, estoy como, yo diría que estoy como más balanceada, estoy como más equilibrada. Yo no sé si es la madurez que de repente le llega a uno, ¿verdad? Pero sí, estoy mucho más balanceada. Yo sigo siendo, por supuesto, militante de la democracia cristiana venezolana. Podríamos decir que a ti te gustan las dos palabras, militar, militante, etcétera, Sí, todas esas cosas. sí, yo me siento muy orgullosa de ser militante, eso de ser dirigente y tal, con todo el Sí. respeto a los dirigentes, pero la militancia es el compromiso, es como la militancia social, como es el compromiso, es la entrega, y eso fue lo que yo aprendí. Hace rato, en conversaciones, antes de empezar el programa, Sofía me recordaba lo de solo para adultos y esas cosas cuando recién nos conocíamos, y hablaba del padre Genaro Aguirre. Entonces, él fue un gran maestro para nosotros. Para todos nosotros. Para todos nosotros fue un gran maestro el padre Genaro. Y entonces, el tipo de militancia cristiana que yo aprendí fue ese tipo de apostolado. Entonces, la parte que yo digo que me siento más madura y que me siento mucho más balanceada, no es porque he dejado de ser una militante cristiana, una militante demócrata cristiana en particular, sino que también estoy profundizando mucho más en lo que siempre me gustó, que fueron los trabajos de formación ideológica y doctrinaria. Y entonces es por esa vía en donde ahorita estoy muy comprometida trabajando con este equipo de la Dirección Nacional que preside Donald Ramírez. Este equipo del 51 me ha resultado fenómeno, porque ellos me hacen el programa. Si tú ves una pizarra, la pregunta no es mía. Peluche muestra que cómo te gustaría un hombre, militar o civil. Civil, civil, de verdad que civil. Sí, yo dije que siempre digo la verdad, sí, civil. Le tendrías miedo tener a un señor dándote órdenes, ¿no? Hay una deformación, ¿no? Claro, porque sí, la socialización es terrible. No, yo lo preferiría civil y por eso me casé con un civil. Y me divorcié también y creo que de repente si volviera otra vez, a lo mejor volvería a escoger al mismo. ¿Al mismo o al otro que se parezca? ¿Cómo sería el próximo? Vamos a hacer un perfil de esos que se hacen en sociología. Sí. ¿Cómo sería el perfil del hombre que a ti te gusta? Bueno, que sea inteligente. Para mí eso es muy importante y que yo lo respete mucho intelectualmente. Que sea muy tierno y que respete mis pasiones. Yo no tengo un una mujer con una ametralladora. Sí, yo no tengo no tengo arquetipos, digamos, no me interesa si es grande o chiquito, flaco, negro o blanco, no, sino que sea fundamentalmente que reúna esas condiciones, el respeto al otro. Yo a veces decía cuando estaba casada, si es que yo simplemente lo que estoy pidiendo es que me respeten mis pasiones, porque yo tengo pasiones, entonces necesito ser respetada en mis pasiones. Pero el otro también tiene sus pasiones, entonces. Entonces, bueno, eso, yo también puedo respetar las del otro. Eso es como un elemento así, como bien decisivo en mis relaciones. Tampoco me gusta alguien a quien yo domine. No creo en las relaciones de dominación. No me gusta alguien que me diga pero sí allá a todo. En los militares te enseñan que el de arriba... Bueno, una cosa es el orden y la disciplina y la jerarquía, y eso también tiene pues sus límites, porque pero en una media la jerarquía razón. matrimonio, ¿quién debe? ¿Tú crees que hay alguien que debe ser más que el otro? No, yo creo que tiene que ser compartido y que la relación y que no exista una relación a lo mejor estoy diciendo una utopía y por eso es que estoy sola y feliz. Que no haya una relación de dominación, sino bueno, yo tengo la razón en este momento y yo me someto. ¿Y tú crees la felicidad? ¿Hay Sí. felicidad? ¿Qué es la felicidad? Son momentos, la felicidad son momentos. Ahorita yo estoy feliz porque estoy contigo, porque están los compañeros aquí,
porque tenemos una conversación deliciosa. Entonces eso, yo disfruto así como cada día de la vida y recibo la vida con el mejor gusto y con el mejor Si tú placer. supieras que eso de la felicidad eso es una utopía, Sí. pero cuando a mí me dicen, si me gusta la televisión, no es que me guste decir, a mí me ponen una cámara y yo me olvido absolutamente de todo, porque es que me gusta, porque estoy hablando con los demás, eso que tú dices, y de verdad, y la gente lo sabe, tú no puedes engañar a la gente, dice, pero tú te... porque es que estoy contenta de hacerlo. Después lo critico y digo, tal cosa me salió mal no y salió por qué no como hice uno tal quería. pregunta y entonces esa felicidad se me baja, ¿no? Pero mientras lo hago me gusta tanto, tanto que les digo hasta el próximo domingo porque si no seguiríamos hablando.